Buenas, ¿cómo andan? Bueno, esperemos 2 minutitos más, a ver que siempre alguno se conecta y arrancamos a dar support vector machine. ¿Bien? Y mientras yo voy abriendo la presentación. Ujú, ujú. Muy bien. Y arrancamos, estamos esperando que se sumen uno tras otro y ya arrancamos. Eh, Pregunta, la clase hoy sería de teoría. Sí, Damián. Listo. ¿Dónde están? Que no los veo. Bueno, ahí arrancamos. Admitir, ahí estamos todos ya, entonces ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a ver Support Vector Machine, ya uno de los últimos algoritmos que nos quedan. En sí es el más complejito de todos, ¿bien? No vamos a entrar en demasiados detalles, así que me van a tener que ir creyendo algunas cosas, ¿bien? Del funcionamiento. Vamos a verlo así como siempre en forma intuitiva. Y muy por arriba que hace Support Vector Machine, que es uno de los métodos más utilizados dentro de lo que hoy se llama como el aprendizaje supervisado clásico. ¿Bien? Eh, y bueno, nos va a quedar ya como último tema ver los métodos de ensamble y Random Forest, que va a ser lo último que eh, vamos a ver. Este tema ya es del último trabajo práctico, así que bueno, eh, terminen como le pusimos ahí. La clase pasada solo eran 4, 5, 5 en total. Bien, el miércoles pasado. Nosotros aprovechamos con los 5 para que ellos avancen. El resto no sabemos qué hace. Bien, esa es la realidad. Eh, Nosotros usamos esos espacios como para que ustedes elaboren, como consulta. Si no lo utilizan, bueno, son grandes, ya saben lo que se pierden, ¿no? Eh, por tanto, después no nos gusta, digamos, que digan, no nos dieron instancias, no, instancias se las damos, no las utilizan. Ya les digo, como vuelvo a repetir, parezco el padre, pero no lo soy. Bien, yo cursé la facultad, entonces le puedo decir como un consejo. Después cada uno lo toma o lo deja, ¿no? O ver la circunstancia que les conviene. Es que utilicen las clases de práctica para avanzar. Siempre surge una duda cuando lo están haciendo y están los chicos y estoy yo para tratar de ayudarlo, ¿no? O resolverlo en ese momento ahí. Así que bueno. Bueno, dicho esto, no le digo de los paros porque la verdad que no tengo ni la más pálida idea. Si es que va a haber alguno o no de acá en adelante. Uno es mañana, ¿no? Y a nosotros no nos toca. Por ende, no le hemos comentado nada.
Cuando sepamos qué ocurre, les estaremos avisando. También más o menos ya a partir de la semana que viene le vamos a dar la fecha del examen, así ya está prevista. Le digo la semana que viene, porque si no tenemos paro, yo voy a dar el último tema el lunes y ya con eso le podemos fijar la fecha del examen, que no se mueve por paro, salvo que sea un paro no docente, ¿no? En donde no podemos... perdón, a ver, Zair, ¿qué? Tenía entendido que esta semana se iba a decidir... no tengo ni idea, Zair. La verdad es que no llegó nada, están todos enfocados en... ¿Cómo es? En lo de mañana, a ver si después hay alguna respuesta en base o no a la cantidad de personas que hay. Pero puede ser, Facundo. Yo desconozco, digamos, qué es lo que se va a tomar que la medida. No tengo ni idea, no mandaron nada. Formalmente ni extraoficialmente nadie quiso decir nada. Bueno, ahí está. A lo mejor en psicología están más al tanto. En ingeniería, nosotros por la mayoría no hemos tenido ninguna novedad, solo la de mañana. Tuvimos otras novedades, pero fue en ciencia, digamos, un recorte brutal que hizo ayer, entre ayer y hoy, a dormir. Así que, pero ya le digo, eso es de ciencia, no tiene nada que ver ¿cómo es? En educación, que lo que viene por como del Ministerio de Recursos Humanos, una cosa así. Bien, viene por ese lado. Ahí. Así que no tengo novedad. Cuando tengamos novedad, les comentamos cómo seguimos en adelante. Esperemos que no nos toquen muchos. Bien. Así podemos terminar de cerrar la materia. O sea, con que tengamos 3 clases más podemos cerrar la materia porque ya le damos todo la teoría y práctica. Bien, y como les digo, una vez que terminemos de dar la teoría, nosotros ponemos la fecha del examen y ahí sí no la suspendemos por palo nada. Así de esa manera cerramos la materia, lo sumo quedará pendiente de algún trabajo práctico, extenderemos el plazo de algún trabajo práctico. Pero en sí, la parte de teoría finiquitada, bien, y los que van teniendo la mayoría, hasta ahora son todos, de hecho. Tienen todos los trabajos prácticos. Nos puede faltar alguno que no haya mandado sobre el pucho el primero, pero en sí están todos aprobados el primer trabajo práctico, así que van a avanzar todos al segundo. Y no tiene ninguno que recuperar nada, así que del segundo al tercero llegan todos, eso es a lo que me refiero. Así que hagan el pequeño esfuerzo en el segundo, y el tercero van a encontrar que es muy rápido de hacer. Bueno, dicho esto, ahora sí pasamos a la teoría, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Tranquila. Muy bien. Ahí va. Ahora sí. Ahí estamos. La primera parte es lo que vimos. Bien. Esto también, cabecino cercano. Y nos faltaba dentro de esta la última partecita de Support Vector Machine, ¿bien? O máquina de vectores soporte, máquina de vectores vectorial, ¿bien? Como lo van a encontrar en varios lados con esos nombres, ¿eh? Bueno, ¿quién planteó estas máquinas de vectores soporte? Bueno, fue Babning en una adaptación en tratar de realizar lo que tradicionalmente se hacía con reglas y demás, a buscar un método que sea automático, de aprendizaje, como dice acá, pero que tenga mucha confianza en sus predicciones y por tanto lo que quería hacer era que cometan obviamente los menos errores posibles. Bueno, la hipótesis inicial sobre la cual se basa este modelo se la conoce como minimización del riesgo empírico, ¿bien? Que era la hipótesis tradicional, no de supervectorización, los que venían los métodos que nosotros veníamos mirando anteriormente. ¿Bien? Pero Support Vector Machine lo que se basa en la minimización de un riesgo estructural. Por tanto, lo que busca bien es construir modelos que estructuralmente tengan
poco riesgo a cometer errores ante futuras clasificaciones, ¿no? Y fíjense un detalle, hablé ya 2 o 3 párrafos de la presentación, o lo que les comenté, y siempre le dije clasificación. Bueno, Support Vector Machine, por defecto, bien, está construido para hacer clasificación. No quiere decir que no pueda hacer regresión, sí la hacen, ¿bien? Pero está basado, como si vemos el árbol, en los árboles de decisión. Bueno, Support Vector Machine funciona de la misma manera. Bueno, el concepto, bien, por el cual se basa esta minimización del riesgo estructural fue creado alrededor de los años 1974 por Bagnick y Chernobyski. ¿Bien? O sea, la idea conceptual de esta minimización. El algoritmo no se desarrolló en esa época, se desarrolló casi 15, 20 años a posterior. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva de estas máquinas de vectores de soporte? Bueno, él va a generar una frontera. Bien, y esta frontera son 2 regiones. Bien, que va a diferenciar, que pueden ser más o menos complejas de acuerdo a los datos que yo tengo, y luego simplemente lo que va a hacer es tratar de separar en ese espacio, ¿bien?, que le va quedando, cuáles los 2 lugares que tiene para clasificar. ¿Bien? Paso para adelante. Ahora van a ver por qué le digo 2 lugares. Bueno, hay dentro de Support Vector Machine hay 2 tipos, si quieren, de algoritmos. Lo que se llama como el lineal y como lo que se conoce como no lineal. ¿Bien? Bien, cuando es lineal, ¿bien?, quiere decir que los datos son perfectamente separables en forma lineal, ¿no?, valga la redundancia, con lo cual quiere decir que son perfectamente separables por cualquier plano o recta, ¿bien?, que, o hiperplano, ¿no?, dependiendo de la cantidad de dimensiones, que pasa entre ellos. Y nuevamente, fíjense que le dije, acá, puede clasificar 2 clases. ¿Bien? Bueno, esto lo solemos preguntar mucho en los exámenes. Lo que le preguntamos es si Support Vector Machine funciona para multiclase. La respuesta es sí. Bien. Y después lo que le preguntamos es si, más allá de que transforma en multiclase, ¿cómo hace? Porque él lo único que sabe hacer son clasificaciones binarias. ¿Bien? Bueno, usted lo único que tiene que responder es que depende del método, cambia las clasificaciones binarias que va haciendo para obtener la salida. ¿Bien? Pero siempre es un clasificador binario. ¿Bien? Y la diferencia con el Support Vector Machine lineal, el no lineal, por contraparte, ¿bien?, son cuando los datos no son separables en forma lineal. Genial, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una frontera que ahora no va a ser una recta, bien, en mi espacio original, para poder romper esta separación. Bien, y yo que pueda separar los datos. Siempre quiero separarlo con algo, ¿no? Con una recta, bien, con una curva, con lo que sea. Bien, para separarlo, lo que hacen cuando yo tengo un no lineal es utilizar una técnica avanzada, que ya vamos a ver cómo se llama, que son como se le llama trucos del kernel, ¿no? Pero el objetivo que tiene esta técnica avanzada es elevar mi espacio original a un espacio de mayor dimensión con el objetivo de poder separar los datos. Bien, acá les puse la mayoría de las aplicaciones en el mundo real, bien, son datos no separables en forma lineal. Por ende, es de esperar que uno utilice mucho este truco del kernel para resolver, ¿no? Bueno, características que tiene antes de entrar más en el algoritmo de Support Vector Machine es que va a maximizar un margen, ¿ven? Una frontera. De alguna manera, ya vamos a ver, de forma intuitiva, cómo él agranda, ¿bien?, o achica esa frontera. ¿Bien? Cuanto más grande sea, mejor, ¿no? Y cuanto menor sea, bueno, más susceptible a errores soy. Bien.
Funciona con datos no lineales, perfecto, ya me lo dijeron antes, bien, con el truco del kernel, no con el, no sin ese truco, pues sin ese truco sigue funcionando mal. Es eficaz en grandes dimensiones, bien, funciona muy bien cuando el número de características dimensiones es grande, bien, sobre todo bien cuando tengo a veces pocas muestras, ¿no? Lo que lo hace adecuado, como le puse acá, para datos que son complejos. Bueno, tiene otra característica, es resistente al sobreajuste. ¿Bien? Como se concentra sobre todo en puntos cercanos a una frontera que va a crear, ¿bien? Es menos propenso a que realice sobreajustes como lo hacían los otros métodos que habíamos visto hasta ahora. Y especialmente cuando tengo pocos datos. ¿Bien? Y por último, otra características que tiene es que requiere un ajuste muy cuidadoso ahora de los parámetros, ya sea el kernel y un parámetro que se llama regularización. Ustedes lo van a encontrar con el ¿bien? Para lograr un rendimiento óptimo, ¿bien? Lo que puede requerir mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo? Bueno, el kernel es algo discreto, ¿no? Lineal, ya vamos a ver radial, sigmoidal, etc. Sin embargo, y acá viene la diferencia con el resto, bien que el resto eran valores que yo le decía, voy entre 5 y 10 para los K, bien, para los K vecinos cercanos. No sé, voy a mover tal parámetro, bueno, va entre 5 y 50, ¿se acuerdan? El TCN. Bueno, voy al isomar, voy a mirar, bueno, acá el valor de C es mayor que 0, bien, y va hasta el infinito. Con lo cual, yo puedo poner cualquier valor entre medio ahí. Ya me refiero a un valor real. Por tanto, dice que hay que ser muy cuidadoso cuando uno elige esos parámetros. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vayamos a ver cómo funciona en forma intuitiva nuestro algoritmo de Support Vector Machine. ¿Bien? Bien. El SVM, bien, va a definir en términos de vectores soporte, ya vamos a ver lo que son. Bien. Y no tenemos por preocuparnos, como en otro lado, por observaciones, ya que lo único que nos va a importar es que genere un margen tal que sea lo más separado posible entre las clases, de manera que yo las pueda separar, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos acá dos tipos de clases, tipo clase agua y tipo fuego, como están acá, están separados, como lo ven, 10 observaciones, ¿eh? En donde las tengo en el plano. ¿Bien? Son todos datos en el plano. Bien, entonces la pregunta que yo me hago ahora es, ¿cuál es el mejor? No, en este caso sería la recta, ¿no? Que mejor separa a mis dos clases. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuál es mejor y cómo la encuentro? ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, como vemos acá, hay infinitas rectas, ¿bien? Que harían que este clasificador funcione bien. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Lo que Support Vector Machine hace es, bien, vos me elegiste una recta, pero hace un rato me venías mencionando que había que agarrar un margen. Ah, genial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, va a hacer lo siguiente. Esa recta que encontrés va a generar las dos rectas paralelas, ¿bien? Y esas dos rectas paralelas son las que te van a determinar este margen, ¿bien? Y se conoce como margen óptimo aquella tal que cuando yo elijo el hiperplano, en este caso la recta, bien, me separa los puntos de tal manera de que no tengan nada entre medio. Bien. Lo máximo posible sería, bien, el óptimo sería aquellos dos rectas paralelas o aquellos dos hiperplanos paralelos tal que son capaces de separar, bien, en dos clases de la manera más ancha posible, ¿bien? O sea,
Piénsenlo como que yo tengo una ruta, una autopista o la General Paz. ¿Y cuál es el hiperplano mejor? Bueno, el hiperplano mejor sería la General Paz, porque es la más ancha posible. ¿Bien? Ese sería el margen mayor que yo podría utilizar. Bien. Entonces, ¿cómo? Acá entonces el key de la cuestión es cómo yo calculo este hiperplano óptimo y cómo muevo después las dos rectas paralelas. Bueno, me adelanto un poco. Esas dos rectas paralelas que son las que determinan el margen óptimo, bien, son simétricas respecto de la recta o el hiperplano óptimo. ¿Bien? Entonces quiere decir que la distancia entre ambas es la misma. ¿Bien? A vendría a ser el punto medio, entre medio, desde el margen. Y otro detalle más. Yo sé que aquellas, ¿bien? Vectores, ¿bien? Rectas paralelas, hiperplanos paralelos, se van a expandir hasta que toquen observaciones. Y cuando tocan las observaciones que van a ser de distintas clases, se van a llamar vectores soporte. ¿Bien? Es por eso que ahí tienen marcado dos vectores soporte. Tengo uno para la clase fuego y un vector soporte para la clase agua. Bueno, entonces ahora en forma, simplemente para no entrar en detalle, vamos a ver algo intuitivo de cómo podría calcular estas cosas. ¿Bien? ¿Se acuerdan del producto escalar? ¿Lo vieron al producto escalar? ¿Al producto vectorial? Sí, sí. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a entrar, acá se basa en el producto escalar. ¿Bien? Bueno, sabemos que un vector tiene una cantidad, bien, de magnitud y una dirección. ¿Bien? Hay que los números, ¿bien? Y se pueden usar operaciones como la suma y la multiplicación. ¿Bien? Yo puedo sumar dos vectores, puedo multiplicar dos vectores. ¿Bien? La multiplicación de vectores puede ser un producto escalar o un producto vectorial. La única diferencia, bien, que radica entre el producto escalar es que se utiliza, bien, para obtener un valor escalar como resultante, mientras que en el producto vectorial obtengo otro vector. Bien, esa es la diferencia. En uno obtengo un número, en el otro obtengo un vector. ¿No? Genial. El producto escalar, bien, uno lo puede, bien, ya entrando ahora en vectores, bien, se puede definir como la proyección de un vector sobre otro, multiplicándolo, bien, por el producto de cada vector. Esto todo mucho enredo de palabras, pero sí no me está diciendo nada. Bueno, lo que yo puedo calcular el producto vectorial de A con B, bien, tal como la magnitud de A, bien, por el coseno que forman entre ambos, bien, por la magnitud de B. Bien, entonces acá ahí está en palabras, ¿no? Para llevar el punto escalar, calculo la magnitud de ambos vectores, bien, calculo el módulo, ¿no? Y luego, bien, utilizo el teorema de Pitágoras para, si quieren, calcular el ángulo entre ellos. Ahí tienen descrito cómo es. Uy, me fue la. Entonces, bien, para llevarlo a Super Vector Machine, en el Super Vector Machine no necesitamos dos vectores, ¿bien? Solo vamos a necesitar la magnitud de uno. ¿Y por qué? Esto, bueno, porque para obtener la proyección simplemente se puede tomar un vector unitario, o sea, yo puedo suponer que B tiene un vector unitario, y por ende, bien, solo me va a quedar cuál es el ángulo que forma entre cualquier vector y el coseno que forma entre eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque después lo multiplico por el vector unitario y el módulo del vector unitario es 1. Entonces ya ahí se me simplifica esa parte. Bien. Entonces ahora supónganse que yo tengo cualquier, ¿bien? Un punto aleatorio X en el plano, ¿bien? Como está acá, ¿bien? Y quiero saber si se encuentra, bien, ahora a la derecha o a la izquierda, bien, de un plano determinado.
este caso C es la recta, ¿no? Es la recta que yo tengo determinada. Entonces yo vengo con este X que está acá y simplemente quiero saber si eso que está acá está a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué quiero saber si está a la izquierda o a la derecha? Bueno, porque yo quiero, y si está a la izquierda, le voy a decir que es de agua, y si sé que está a la derecha, le voy a decir que es de fuego. ¿Bien? Entonces desde el origen, agarrar las coordenadas vector, en vez de coordenadas, en forma vector. Y tengo W, después veremos cómo se hace W, pero fíjense que W es perpendicular a esta recta que en sí era el hiperplano óptimo. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Supongamos que la distancia del vector W, ¿bien? Hasta el origen, ¿bien? Tiene un límite y es C. ¿Bien? O sea, podemos suponer, si quieren, que la distancia que tiene desde el origen hasta donde llega la puntita de la flecha de C. Bien. Entonces, volviendo a lo anterior, bien, a lo anterior era esto que está acá, yo lo que voy a hacer es decir lo mismo. Bueno, voy a aplicar el producto, bien, escalar entre ambos y voy a ver para qué lado queda. ¿Bien? Entonces, acá está en palabra, ¿no? Lo que yo le dije antes está en palabra es, si el producto escalar es mayor que, bien, podemos decir que el punto se encuentra a la derecha. Y si el producto escalar es menor que ese, ¿bien? Podemos decir que se encuentra al lado izquierdo. ¿Bien? Mientras que si el producto escalar es igual a la AC, no puedo decir nada. ¿Bien? Está en la frontera, por lo tanto no puedo saber, no puedo tomar una decisión. ¿Bien? Esto de que sean positivo y negativo es medio irrelevante, ¿no? Porque yo esto se lo puedo definir yo, si es positivo o es negativo. ¿Bien? Pero lo importante de acá es que fíjense que es mayor o menor, no tengo el igual, ¿bien? En este caso, ¿no? Entonces, esto es en forma intuitiva como yo podría resolver de algo sencillo, ¿bien? Cómo saber si es de una clase a otra. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué me queda ahora? Bueno, todo muy lindo, pero, profe, ¿cómo calculo este vector W? Ah, sí, ahí está el kit de la cuestión. Bueno, entonces, lo que le pongo acá, una duda frecuente es por qué se elige el vector perpendicular W al hiperplano, ¿bien? O a la recta en este caso. Bien, como el objetivo es medir la distancia de un vector cualquiera, o sea, cuando le digo de un vector es un punto, ¿no? Desde el límite de decisión hasta, ¿bien? Y dado que hay infinitos puntos en el límite, yo lo que quiero medir la distancia resulta impráctico, ¿no? Entre ellos. Entonces, para estandarizar, lo que se utiliza es un vector perpendicular para tenerlo como referencia. ¿Bien? Y por tanto voy a proyectar todo sobre este W, con lo cual es más fácil de compararlo. ¿Bien? ¿Por qué? Pues imagínense que yo tengo un montón de puntos y tengo que empezar a hacer todas las combinaciones de todos los puntos para ver cuál es el que está más cerca de uno con el otro para después determinar ese vector perpendicular, estaría toda la vida haciéndolo. Entonces, ¿bien? ¿Y cuál es la ecuación más fácil que uno conoce? ¿Cuál es la primera ecuación que se les viene a la mente a ustedes? ¿Se les viene una hipérbola, una función hiperbólica a la cabeza? Bueno, mientras ustedes me contestan, habilito lo que enter. Sí, ahí estamos. Bueno, no sé qué les parece. ¿Cuál es la ecuación más simple que ustedes vieron cuando arrancaron la carrera? Vamos a empezar por ahí.
Exacto. Muy bien, Micaela. La lineal. ¿Y cómo es la lineal? A ver, chicos, hablen, no me pongan todo por ahí, por el chat, digamos. A ver, si no se hace muy. Estoy leyendo de ahí, digamos. No, habiliten el micrófono. No, está bien lo que están escribiendo, pero habiliten el micrófono. No, si no, tengo que estar leyendo lo que ustedes están poniendo también. No, no tengan vergüenza en hablar. Son grandes ya, van a tener que hablar en la vida. Y piense que no le estamos tomando virtual, antes le tomamos virtual, lo hacíamos prender la camarita y hablar, ahora no tienen que forzarse, así que bueno, está bien, es muy bien los que escribieron, pero bueno, vayan hablando también, así también se me hace más sencillo a mí, si no tengo que ir y volver, no, del otro lado no los veo. ¿Bien? Exacto, es la ecuación lineal, por tanto, vuelvo acá a la presentación, entonces, eh, la ecuación, como es la más fácil de representar y la más fácil de resolver, se va a basar, por eso se basa en un hiperplano que termina siendo después, bueno, una recta si es en 2D, ¿no? Que es W, ese vector que nosotros habíamos visto, por X, ¿bien? X va a ser una observación, más B, porque yo le tengo que dar, ¿bien? Un lugar para donde corta, en el eje Y, ¿bien? Igual a 0. ¿Bien? Esa es la condición que se puso, que es igual a 0. ¿Bien? Entonces, B es el desplazamiento, ¿bien? Normal que tiene una ecuación, ¿bien? Y lo que tengo que el reemplazar, que esto se dé siempre que sea igual a 0. Que cuando yo me muevo con W, ¿bien? El producto con X me dé tal que sea el complemento de B si no es 0, ¿bien? Porque podría ser 0. Perfecto. Entonces, con esta simple ecuación, yo lo que voy a hacer es lo que ya sabía antes, que si W, ¿bien? Por X, ¿bien? Los dos vectores, el escalar, más B es mayor a 0, le voy a es 1, mayor o igual. Y si W, escalar por X, más B es menor que 0, le voy a poner menos 1. ¿Bien? Esa es la variable, ¿bien? Que yo le dije. ¿Bien? En vez de una ecuación, ahora lo transformé en una inecuación. ¿Bien? Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, si el valor, bien, me da mayor que 0, digo que es positivo. Si es menor que 0, digo que es negativo, en este caso sería agua. ¿Bien? Positivo o negativo, ya le digo, esto es irrelevante. De hecho, en algún algoritmo le dice, bueno, como es binario, si ustedes tienen dos, si tienen más clases, no, porque bueno, lo va a hacer multiclase de alguna manera, después lo vamos a ver. Es que ustedes le digan cuál es la clase positiva, porque él no sabe cuál es la positiva, no, eso se lo decimos nosotros. ¿Bien? Entonces, lo que necesitamos simplemente ahora es encontrar este par W y B, tal que el margen sea lo más grande posible, ¿bien? Para que yo pueda clasificar de la mejor manera posible. ¿Bien? Entonces, volvemos para adelante. ¿Cómo se define el margen? Bueno, es que es un poco lo que yo les decía. Como las líneas son paralelas, ¿bien? Estas las dos que están al hiperplano óptimo, ¿bien? Si yo multiplico el hiperplano de la ecuación por un factor mayor que 1, las líneas se contraen, y si lo multiplico por un factor menor que 1, bien, las líneas se expanden. ¿Bien? Entonces, el objetivo va a ser encontrar ahora el hiperplano máximo, tal que se maximice, ¿bien? Lo que yo les dije, tal que sea lo más grande posible, ¿bien? Dentro de los datos de entrenamiento, ¿bien? De manera de que yo ponga estas observaciones. ¿Cuáles observaciones? Todas por afuera, y dos que me toquen al menos, dos o tres o cuatro, las que sean necesarios, para que me delimiten este margen óptimo. Muy bien. No vamos a entrar en la función de optimización ni nada, simplemente los quiero ir llevando a cómo hace para que genere esta ecuación. ¿Bien? Entonces,
volviendo un poco para atrás, yo tengo que maximizar algo. Muy bien, perfecto. Entonces yo anteriormente, ¿qué le había dicho? Miren acá. Le dije que si era mayor que 1, bien, o sea, la ecuación esta que tengo acá, la ecuación que está partida en 2. Si era mayor que 1, bien, si era mayor que 0, entonces le ponía 1. Si era menor que 0, entonces le ponía menos 1. Bueno, y, a ver, me está dando vuelta para decirme más o menos lo mismo, ¿no? Fíjense. Simplemente lo que le digo era que si vos antes me dijiste que si X por W más B era menor que 0, entonces le ponía menos 1. Bueno, entonces simplemente multipliqué la ecuación y lo que hice fue darlo vuelta y le puse menor o igual que 1, entonces, ¡pac!, agua. Y si es mayor que 1, bien, lo pongo en fuego. Genial. Muy bien. Si ven esto que está acá, bien, si ven esas dos ecuaciones, son exactamente iguales. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que está una es negativa y la otra es positiva. Bien. Por tanto, bien, ¿y qué depende ese positivo o negativo? Bueno, de cómo es la salida. Y esto trae como consecuencia que yo la puedo simplificar en una I, de una I chiquita, donde esa I chiquita es la clase, ¿bien? ¿De qué? De ese producto, ¿bien? De X por W más B tal que sea mayor o igual que 1. ¿Bien? Conclusión, esas dos, ¿bien?, ecuaciones las puedo reducir en una. Cada vez, fíjense que cada vez voy reduciendo más la cuestión. ¿Bien? Entonces, nuestro objetivo siempre es encontrar la distancia más corta, ¿bien?, entre dos puntos, cualquiera. Bien. ¿Por qué la distancia más corta? Bien, porque lo que quiero buscar es el margen máximo. Pero para buscar el margen máximo, bien, yo lo que tengo que hacer es encontrar los dos puntos de distinta clase lo más cercano posible. ¿Por qué los dos puntos más cercanos posibles? Porque si no, bien, encontraría errores entre medio, ¿bien? Si yo no busco los dos puntos más cercanos de dos clases distintas, ¿bien?, yo podría buscar otra cosa y en el medio meter errores, ¿bien? Entonces por eso que busco la distancia más corta entre dos puntos que sean de clase distinta. Bien, ahí me faltó aclarar entre dos clases distintas, ¿eh? Si no, no tiene sentido. Entonces, yo voy a tomar un vector W perpendicular a este hiperplano, ¿bien?, cualquiera de los dos. Y lo que voy a hacer es, ¿cómo hago la resta? O sea, ¿cómo busco la distancia más corta cuando son vectores? ¿Bien? Simplemente hago, ¿bien? Acá se ve con la flechita, ¿no? Si yo quiero encontrar cuál es la distancia entre x2 y x1, ¿bien?, es la recta que está en negro, ¿bien?, con la flechita que está acá, ¿bien? Porque dice x2 menos x1. Si lo queremos escribir, bien, es x1 por W menos x2 por W sobre todo el módulo de W. ¿Bien? Entonces, el cálculo del margen y del hiperplano lo podemos reducir, bien, a la ecuación que tienen ahí en el medio. No vamos a entrar en detalle con todo esto, pero se llega a que si yo hago esta distancia y la reemplazo por las ecuaciones que tenía anterior, ¿bien?, me va a quedar que solo es 2 sobre el módulo de W. ¿Bien? Perfecto. Fíjense cómo se redujo y ahora solo depende del módulo de W, el margen, ¿no? Y la ecuación que yo voy a querer resolver es esta que está acá, que es, yo tengo que encontrar el máximo argumento, o sea, la máxima cantidad de pares posible, la máxima, de un W asterisco con un B asterisco tal que, bien, del módulo sobre W, pero no depende de B, tal que el I de la clase, bien, sea X por W más B mayor o igual que 1. ¿Bien? O sea, todo esto se reduce a maximizar eso que está ahí. ¿Bien? Bueno,
hay un montón de técnicas para maximizar eso que está ahí, esa inecuación. Bien. Y, bien, sigue diciendo acá que esto tiene que ser linealmente separable. Cosa que en la realidad esto no ocurre, es lo que le estoy diciendo. Este problema, bien, se denomina, bien, margen duro. En realidad no es un problema, sino la solución. ¿Bien? El margen duro no es otra cosa, se lo conoce, ¿bien? Cuando la distancia entre ambos es tal que no permite errores insertos adentro. ¿Bien? Bien, el proceso de optimización se complica también. O sea, ¿cómo se hace? Ahora la pregunta del profe, ¿cómo hacemos esto? Bueno, existen los multiplicadores de Lagrange, ¿bien? Que son especialistas, si quieren, en encontrar máximo y mínimo en funciones continuas que tengan muchas variables que estén sujetas a restricciones. ¿Bien? ¿Cuál es la restricción? Esto que está ahí, i, bien, sub i por el x por w más b mayor o igual que 1. ¿Bien? Esa es la restricción que tiene. ¿Bien? Si quieren, el multiplicador de Lagrange acá para algo de 2D, simplemente es maximizar una restricción que tenga una nueva función, una g, de x y tal que sea igual a 0. ¿Bien? Y el multiplicador de Lagrange en sí, la fórmula, pues simplemente para que alguna vez la conozcan, es una función x de y menos un lambda, que es un costo, una restricción que uno le pone, por esta restricción, que no la pongo yo, la g de x y la pone solo el sistema. ¿No? Pero, si usted me nombró el margen duro acá, quiere decir que en algún momento hay algo que se llama margen blando. Sí, existe un margen blando. ¿Por qué? Porque no siempre es posible encontrar, bien, o si es posible encontrar aquel vector que maximice, bien, esta separación entre dos clases que me dé lo mejor posible, bien, no en el entrenamiento, en el test después. Bien. Dicho de otra manera, puede ser que yo encuentre un C que sea muy pequeño, bien, un C es un margen, ¿no? Un margen muy pequeño, tal que, cuando digo margen pequeño es la distancia, no el valor de C. Tal que cualquier nueva observación me dé erróneo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener datos con ruido. Y si tengo datos con ruido y mi margen es muy pequeño, ¿bien? Cualquier ruidito que hay me manda de un lado para el otro. ¿Bien? Entonces, para evitar esto, porque se encontró, ¿qué pasó? Desarrollaron esto y dijeron, apa, no, pero vos me venís, yo, para ciertos valores que son muy complejos, vos me venís con un margen muy eh, pequeño, te da que el margen óptimo es muy pequeño, sí, en valor, ¿y qué ocurre? Nada, quiere decir que apenas viene algo con ruido, me salta de una clase a la otra y me genera un error descomunal. No, entonces no funciona, esto así quiere decir que no, no va. Bueno, para eso, bien, se agrega una Z, bien, y un hiperparámetro C, bien, que es el que ustedes van a tocar después en el algoritmo, bien. Y que ahora lo que dice es que ustedes tienen que encontrar el mínimo argumento, fíjense que el otro no cambió, bien. Antes era el máximo de 2 sobre el módulo, ahora es el módulo de W sobre 2, más un C, bien, que va a ir desde 1 hasta n, donde n va a ser la cantidad de clase, por este Z, ¿bien? Z sub i, que también va a depender de la clase, ¿bien? Entonces dice, para todos los puntos, cuando están clasificados correctamente, Z será igual a 0. ¿Bien? Con lo cual, todos los puntos clasificados incorrectos, el Z simplemente los omite. ¿Bien? ¿Qué he dicho de esto? ¿Qué es lo que hace? El C lo que permite, simplemente, ¿bien? Es que yo, dentro de mi frontera, tenga observaciones erradas. ¿Bien? Y por eso, si quieren, volvemos al principio, en donde acá
yo les había comentado que, acá, perdón, yo permitía, bien, con un ajuste cuidadoso que los vectores ahí sean más óptimos, bien, y que era, sobre todo acá, resistente al sobreajuste, bien, porque yo podía mover algo, acá no les había dicho qué, pero le había dicho los vectores soporte, y mover los vectores soporte dentro del margen blando es correrlo de tal manera de que yo meta errores adentro. ¿Bien? Dicho de otra manera, bien, vamos a verlo en forma visual, lo que yo les estuve comentando ahí, muy por arriba, en forma matemática. Fíjense estos ejemplos que están acá. ¿Ven? Yo tengo puntos, bien, que estarían mal clasificados, ¿bien? Fíjense que D1 y D2, ¿bien? Y D3, ¿ven? Estos que están acá, son puntos erróneos. ¿Bien? ¿Cómo determino esto? Bueno, yo voy moviendo el C durante el entrenamiento y hago con un conjunto nuevo, ¿bien? Se llama conjunto de validación, qué tan bueno, qué tan malo es nuestro algoritmo. ¿Bien? Obviamente yo no puedo agrandar el C de una manera tal que el valor, ¿bien? Tal que el margen me quede lo más grande posible, ¿no? Yo permito ciertos errores, ¿bien? De las clases que van opuestas. Entonces, fíjense, ¿qué hace acá? Acá tengo una observación que es del tipo agua. ¿Bien? Y sería erróneo, porque si yo acá pongo este valor como valor frontera, ¿bien? Fíjense que lo que me quedaría sería muy pegado entre este y el que realmente era el vector soporte para lo que es la clase fuego. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero usted tiene por otro lado, tiene otros dos que están acá. Ah, genial. Bien. Y bueno, entonces, con esta lógica yo podría decir, bueno, como el que está más alejado, este que está acá, yo tomo como vector para los de fuego este que está acá y hago lo opuesto. Este que está acá tomo lo que son de agua. ¿Y qué me haría? Todo lo que están por abajo, bien, serían de fuego y todo lo que están por arriba de acá serían de agua. Conclusión, no clasifica ninguno bien. Le erra en todo. ¿Bien? Bueno, en este ejemplo que está acá, yo simplemente le digo, bueno, yo a este ejemplo que está acá lo considero ruidoso, a este que está acá lo considero ruidoso, y a este que está acá, ¿bien? No lo voy a considerar como ruidoso, va a quedar dentro, afuera del margen, ¿no? De error, ¿bien? Y obviamente este clasificador no va a tener una precisión del 100%. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está fuera del margen. Entonces no hay manera de que a ese lo clasifique bien. ¿Bien? ¿Ven eso? Profe, ¿por qué solo, por qué a esos dos los tomás como ruidoso y al otro no? Bien, muy buena pregunta. Ahí. ¿Por qué? Fíjense, miren, yo al que tengo acá arriba, ven que no tengo nada cerca. Bien. O sea que la recta, si yo quisiera, la podría mover tranquilamente. Bien. Y del otro lado, el que es de agua, no tengo nada cerca de agua. Bien. Entonces digo, bueno, esto está muy disparado de realidad de los últimos dos valores, si quieren estos dos que están acá. Pero ¿qué ocurre con este que está acá, con este bichito de fuego que está acá abajo? Bueno, ocurre lo siguiente con este bichito. Si yo elijo como vector soporte, bien, este bichito que está acá, automáticamente, por simetría, tengo que buscar lo opuesto, que vendría a ser el cocodrilo este que está acá arriba. Con lo cual me clasifica todo mal ahí. ¿Bien? Porque buscó lo opuesto. ¿Qué podría hacer? Seguir ensanchando el margen, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, ensancho el margen tal que este bichito ahora que está acá adentro se meta dentro del margen, pero al meter el bichito dentro del margen, meto estos dos también adentro del margen. ¿Ven? Meto a la tortuga y meto el hipocampo adentro del margen. Con lo cual, el próximo, para que me quede, porque si este se va a quedar como vector soporte para la clase de fuego, tiene que ser
este, bien, pato que está acá metido. Bien. ¿Y cuántos datos me quedaron? Fíjense que de esta manera que hice, simplemente, bien, para poder clasificar, o sea, para que cuántos tengo dentro después de mi lado izquierdo. Solo 2 valores. Bien. O sea, de los 6 que tenía, simplemente ya me quedé con 2 nada más. Bien, me saqué más de la mitad de las observaciones para ver este margen. Y resulta muy poco, digamos, lo que no llegaste ni a la mitad para separar los datos. ¿Ven? Sí, Que me comí 3, digamos, si quieren, de esa manera. Entonces, de la otra manera, solo pierdo uno solo que está ahí. Entonces, por eso es que no lo elijo, a ese que está ahí. ¿Se ve más o ok. menos? Sí, sí, gracias. ¿Cuál es? ¿Por qué no agarro el bichito ese que está ahí? Si ese bichito estaría más para este lado donde puse D2, no habría problema y lo agarraría ahí. ¿Bien? Siempre hay, digamos, uno, por eso le dije acá lo que hacen es mover este C, que en realidad ahora lo van a ver, es paradójico, ¿no? Porque ensanchar, bien, el margen dentro de la implementación que van a ver con los chicos es reducir el C menor que 1. ¿No? Así que eso siempre recuerden que es al revés de lo que uno piensa. Digamos, agrando el margen, tengo que bajar el valor. ¿Bien? Achico el margen, ¿bien? Y tengo que aumentar el valor de C. ¿Bien? O sea, más duro todavía de lo que soy, ¿bien? Porque el margen duro es el óptimo, ¿bien? Pero no quiere decir que yo me pueda poner más astringente todavía, ¿no? Yo me podría poner más astringente. Siempre que me pongo, otra pregunta que a veces le decimos, le sugerimos, digamos, que lo vean, ¿bien? O que lo analicen, es, si yo subo el C, ¿bien? Quiere decir que voy haciendo este margen cada vez más chiquito, ¿bien? Y la pregunta es si con el C por defecto, que es el óptimo, yo no tengo ningún dato erróneo. Si aumento este C, bien, o sea que hago el margen más chiquito, ¿sigo permitiendo que no hayan errores ahí adentro o no? ¿Bien? Bueno, la respuesta, me anticipo, es, si antes no tenía con el óptimo, cuando me pongo más astringente, bien, más astringente quiere decir que me pongo cada vez más chiquitito el margen, sigo sin tener errores ahí adentro. Bien, en el margen no hay errores. Bien. Pero la pregunta que le preguntaba, entonces, ¿por qué lo haría? Bien, esa es la pregunta. ¿Eh? Bueno, lo puedo hacer bien porque yo quiero que los datos que tengan no estén tan separados. ¿Bien? Entonces le ponemos, muy bien, los datos que vos no querés no estén muy separados. Excelente. Pero como todo tiene un pro y un contra. Bien. ¿Y cuál es la contra? A ver si alguno me lo dice. Si yo me hago cada vez margen más chico, bien, ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo van a ver acá. Bien. Entonces, lo que le decía del margen blando, ¿bien? ¿Qué puede ocurrir? Esto que está acá. Este, por ejemplo, que está ahí, ¿bien? Sería un margen de C igual a 1000. ¿Bien? ¿Y la respuesta? Bueno, ¿cuál sería entonces? O sea, mientras menor sea el margen, hay más chance de error. Es más sensible al ruido, ¿bien? A, a errores más sensibles dentro de ahí adentro. Dentro de, es que si yo tengo algo que, fíjense, no, fíjense lo cortito que le puse yo ahí, ¿no? Cualquiera, bien, que venga dentro del otro lado, bien, o sea, así que uno de fuego, ¿no? Que venga para el lado de abajo, lo va a clasificar como agua. ¿Bien? Porque tiene un montón de lugar. Porque el margen ahora ya lo pasó y le va a clasificar como mal. En cambio, si está dentro del margen, no sabe qué hacer. ¿Bien? ¿Bien? Va a ver después cómo lo separa. Bueno, va a mirar en qué parte del lado está.
Bien. Y por tanto, bien, acuérdense que siempre mira las rectas que están más separadas, no mira la central para decir de qué clase o no. Entonces, si yo me voy para el otro lado, ¿bien? Si yo pongo una muestra acá, ¿bien? Yo pongo el margen y se va a estar, o sea, el margen óptimo, ¿cuál es? ¿No? El que toca otra vez por acá, ¿no? Fíjense lo grande que sería. Cuando viene y tiene una muestra por acá, lo que acá ahora lo clasificaría como tipo agua y sería de fuego, cuando venga por acá y tenga ese margen grande, lo va a clasificar bien. ¿Bien? Entonces lo hago más sensible a posibles ruidos que hay. Bueno, ¿esto de qué va a depender? De sus datos. ¿Bien? Va a depender de eso. Si yo sé que es muy raro que yo tenga datos ruidosos, ¿bien? Son datos muy confiables, ese C lo puedo agrandar tranquilamente. ¿Bien? Un C más grande lo que hace también que el algoritmo funcione un poco más rápido. ¿Bien? Bien, entonces acá está la diferencia entre el margen duro y el margen blando, para que lo vean, lo que les venía comentando era eso que estaba ahí. Bien. ¿Y qué pasa? Todo esto estaba muy lindo, el caso lineal, perfecto, yo dije que había que separarlo en dos. Bien, qué grande, ¿no? Todo muy lindo lo que me mostró, profe, pero los datos ya vimos que en la vida real no se aplican en forma lineal. Muy bien. Bueno, entonces supónganse el caso que tienen ahí al lado. ¿Ven? El caso que tienen acá al lado es un ejemplo donde claramente yo tengo dos errores y estoy jugando con el margen para ver si lo puedo solucionar. Ahí. Bueno, entonces vamos a algo más sencillo todavía. Supónganse que yo estoy en una recta. Ahora, ¿ven? Y tengo todas estas cosas para clasificar. ¿Bien? Tengo estos que están acá, que serán de un tipo, los tres primeros, después los que están en el medio son de otro tipo y los otros tres son del mismo tipo que al principio. ¿Ven? Perfecto. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes pueden separar con bien, un punto a estos valores de acá? Con uno no, con dos, digamos, podrías, pero. Claro. Bien, muy bien, esa es la respuesta. Puedo con dos. Por tanto, no puedo, digamos, ¿no? Pues si esto yo acá porque lo puse, le dije un punto, pues le hice en una recta. Si yo lo haría en un plano, bien, esto que está acá, bien, no lo podría resolver, fíjense, bien. Supónganse que yo a esto lo llevo, bien al plano, me quedan así. Esto claramente no es linealmente separable. Bien. Bien, ese truquito, bien, que yo le dice de llevarlo, bien, de una recta a un plano, se denomina el truco del kernel. ¿Bien? Y así como funciona Support Vector Machine en los métodos no lineales. Entonces la pregunta que ve del millón es, si está bien, perfecto, lo elevaste, ¿bien? Ahora, antes era separable como dijo el compañero por 2 puntos, ahora parecería que son separables con un círculo, ¿bien? Bueno, entonces, perfecto, son separables con un círculo. Genial. ¿Cómo funciona el kernel? Bueno, ahora vamos de vuelta a un ejemplo más en vez de una recta del plano, y lo vamos a elevar a un espacio de 3 dimensiones. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, que en el plano acá, bien, la función para separarlo es esta que está acá, ven, es una función lineal. Una función cualquiera, pero no es lineal. ¿No? Entonces, dependiendo cuál es el kernel que yo aplique, bien, lo que va a hacer elevarlo en una función tal que sean, o tratemos de que sean, separables siempre por un hiperplano. ¿Bien? Support Vector Machine lo que nos tiene que dar en claro es que independientemente cuál sea el kernel lo que hace es darle la forma a los datos para llevarlo a un hiperespacio más grande. ¿Bien? O sea, dicho en otra manera es, lo va a mapear en un espacio de una dimensión mayor y la forma en la que se van a representar esos puntos son el tipo de kernel que yo elijo. ¿Bien? Sin embargo, para separar los datos dentro de este nuevo espacio, yo voy a seguir cortando con la función de una recta, ¿bien? O un hiperplano. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo que hay para realizar.
Bien, y es lo que todos sabemos. Bien, entonces, no importa cuál sea esta función, fíjense lo que no importa cuál es el nombre de la función, yo los separo, bien, y ahora yo puedo romper con un hiperplano, bien, y me va a quedar que por un lado tengo todo lo que eran de un tipo y por otro lado tengo lo que son del otro tipo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de kernel? Bueno, hay 4 tipos de kernel. El lineal, bien, que le da la forma de de un plano, un hiperplano. El kernel polinomial, que le da el grado de un polinomio, una figura acá la tienen como un polinomial. El radial, que le va a dar una forma de gaussiana, bien, lo va a llevar para arriba como una gaussiana. Y está el sigmoidal, bien, que es del tipo como si fuera un escalón, bien. Bueno, acá les digo cuáles son los parámetros que hay, bien. Ok. Para el gamma es mayor que 0, bien. El gamma depende tanto del radial como del polinomial y del sigmoidal, bien. Y tenemos el grado del polinomio, obviamente tiene que ser mayor que 0, ¿bien? 1, 2, 3, 4, todo lo que usted quiera. Si el polinomio, ¿bien? Es de p igual a 1, ¿bien? ¿Qué me queda? Una lineal, ¿bien? O casi una lineal, ¿bien? ¿Por qué le digo casi una lineal? Porque fíjense que el lineal, ¿bien? No tiene al gamma incluido, mientras que el polinomial sí, ¿bien? Entonces pueden encontrar una pequeña diferencia entre ellos. Si bien no se suele ajustar el gamma en un polinomial, sepan que está dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, la elección del kernel suele ser relativamente sencilla. Si yo tengo datos que se separan en forma lineal, utilizo un kernel lineal. ¿Bien? Es simple y tiene menor complejidad que otros kernels. Si yo sé que no son linealmente separables, bien, primero pruebo con el lineal, no es que no lo uso, primero pruebo con el lineal y después, por lo general en la práctica lo que se hace es probar con el radial. ¿Bien? Tanto los polinómicos como los sigmoidales son muy raros, por eso le puse acá, los kernels polinómicos se usan raro a veces ya que tienen baja eficiencia, ¿bien? No son muy eficaces que digamos, pero bueno, están creados y alguno le puede dar en algún ejemplo o algún dominio un polinomio, ¿bien? Los kernels, ¿bien? Más utilizados son el radial y el lineal. Entonces, la pregunta que uno le hace de veces después, bien, a veces son no linealmente separables y utilizo el kernel lineal. Si yo voy y evalúo, bien, la performance de ambos métodos y veo que son tanto el lineal como el radial similares, ¿con cuál método me quedo? Bueno, me quedo con el lineal. ¿Por qué? Porque es más sencillo y tiene menos costo computacional. ¿Bien? Y esto lo venimos hablando cuando hablamos con varios modelos, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, acá viene lo grosso, ¿no? Para que, esto simplemente para que nos quede igual que tenemos el resto. El algoritmo de Support Vector Machine tiene varias entradas. Conjunto de datos, igual que todo. ¿Bien? O el vector de salida, que son las clases. ¿Bien? Y los parámetros. Tengo este factor de regularización, que ya vimos que era, se llama constraint, ¿bien? Que es el C. El tipo de kernel. Y puedo tener, dice, sus parámetros ahí específicos, que tengo dos veces sus, ¿no? Y no es otra cosa que el gamma o, bien, el grado del polinomio, ¿eh? Esos son los específicos. Entonces, lo primero que se hace, acá para que tengan la noción, no, ni lo tienen ni que recordar esto. Primero se va a calcular la matriz del kernel, después se van a inicializar los multiplicadores de Lagrange, que se los conoce con alfa, bien, y se los pone igual a 0. Después, como esto sí es como todos los algoritmos, verifica la convergencia, ¿eh? Si no hay convergencia, va a tener que optimizar y actualizar estos pesos de Lagrange, bien, y volver a calcular hasta que se cumpla, ¿bien? Va a identificar estos vectores de soporte, va a calcular esa fórmula que está ahí, bien, que siempre, fíjense, va a buscar la fórmula que está ahí para la lineal, ¿no? Si no,
la que está abajo, ¿bien? Cualquiera de las que están ahí. Acá lo muestro para el línea, ¿bien? Y lo que tiene que después guarda el modelito, ¿ven? Acá se guarda el modelo. Entonces, ¿qué obtiene el modelo? Bueno, ustedes lo pueden ver, o decirle a los chicos que se los muestre. Yo tengo los vectores soporte, los coeficientes, ¿bien? Del hiperplano. Tengo el término independiente, este B, que yo les puse acá, ¿bien? Y suelo tener también una función de decisión, ¿bien? Esto sí ya le digo, simplemente para que me queden igual que el anterior. Y manteniendo así la misma filosofía que habíamos visto en todos los algoritmos, les tiro, así, ¡pac! Que me tienen que creer, porque hasta ahora no les dije cuál era, simplemente que era menor que igual que menos 1, ¿ven? Pero se lo he dicho en forma intuitiva. Bueno, la fórmula matemática que hay atrás que hace es, simplemente mira el signo, digo simplemente, después de todo el choclo que va a hacer, va a mirar el signo de quién, de una sumatoria de 1 hasta n, donde n acá son las observaciones, bien, de WI el vector, bien, bajen 1 por clase. CI es la clase. Y después del kernel del XI, bien, que son los datos, por el Z, bien, que es otro vector que anda dando vuelta. ¿Que quién es? Bien, bueno, este vector Z, bien, no es otra cosa que el nuevo punto a clasificar. Por eso no tiene ahí entre medio cuáles son. ¿Bien? No tienen el I. ¿Bien? Acá lo tienen detallado, ¿no? Z es el punto escalar, N son las observaciones, H de Z pertenece a menos 1, 1. ¿Bien? El kernel es de X con X, ¿bien? Es un kernel que hace el producto escalar, que es la distancia que yo les comenté antes. ¿Bien? Y, ¿qué me falta? Me falta que... ¿no? Y W, bien, pertenece, son los pesos del algoritmo que van relacionados con los coeficientes de Lagrange, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para recordarles que un C pequeño menor que 1 permite márgenes amplios, bien, grandes, y un C pequeño, bien, mayor que 1 hace márgenes muy cortos. ¿Bien? Ahí le tienen los dos ejemplos visuales. ¿Bien? Bueno, para que uno más o menos tenga noción de esto del costo computacional, ya que estamos dentro de una tecnicatura en minería de datos, ¿bien? ¿Cuál se toma como el C ideal? Bien, que uno podría decir, bueno, se escoge de manera empírica, o sea que tengo que, yo le dije, ir probando, y puedo buscar cuál es el que tenga el menor error en validación. ¿Bien? O voy moviendo el C, el que tiene el menor de error de validación es aquel que yo me quedo. ¿Bien? O el primero, que si tengo algo que es constante. ¿bien? Bueno, el costo computacional. Bueno, debido a que se utilizan estos kernels, bien, que van ajustando, el kernel siempre tiene una matriz de n por n, donde n es el número de observaciones de entrenamiento, con lo cual se hace muy pesado a medida que yo tengo muchos datos. ¿bien? No quiere decir que funcionen bien o funcionen mal. Simplemente que esta matriz y el gran peso que tiene, bien, es completamente, bien, si quieren, cuadrático con las observaciones, porque es n por n. Ya, n. Entonces se hace, no cuadrático, n al cuadrado no es lo mismo que n por n. Estoy equivocado. Se hace extremadamente denso en el entrenamiento. O sea que pueden observar que tarda y tarda cuando tienen mucha observación. Bueno, todo esto está perfecto, ¿no? Pero como les dije, esto funciona en simplemente en clases binarias. Y la mayoría de las cosas que vamos a clasificar son múltiplas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, el concepto del hiperplano que se basa en no se generaliza de forma natural, ¿bien? Para más de 2 clases. Por tanto, lo que se tuvieron que hacer son estrategias con el fin de aplicar siempre lo mismo, estas clasificaciones binarias, ¿bien? A sistemas multiclases, ¿bien? ¿Y cómo puede ser? Bueno, hay 3 modelos.
one versus one versus all y DAC SVM. ¿Bien? One versus all es simplemente, como dice acá, esta estrategia consiste en ajustar K SVM distintos, ¿bien? Y cada uno ir comparándola con las n clases, ¿bien? Frente a las n clases menos una restantes, ¿bien? Como resultado, ¿bien? Se obtiene un hiperplano por cada clase. ¿Bien? ¿Qué me refiero con esto? Es una clase, un hiperplano. Otra clase, otro hiperplano y así. ¿Bien? Y para obtener la predicción, se emplea cada uno de los K clasificadores y se le asigna a la observación la clase que resulte más positiva. ¿Bien? Dicho de otra manera, el voto mayoritario. ¿Bien? Esto es reducido, en otras palabras, el voto mayoritario. Esta aproximación, ¿sí? Aunque es sencilla, puede causar inconsistencia, ya que puede ocurrir que más de un clasificador resulte positivo, asignando a una misma observación diferentes clases. Y sí, puede ocurrir. ¿Bien? Ya que siempre es one versus all, bien, puede ocurrir de que tenga varios que no. ¿Qué otro inconveniente tiene? Bueno, que anda muy mal cuando las clases no están balanceadas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno versus all. Yo tengo poquito sobre un montón de veces, va a ir siempre al... Entonces, acá les pongo un ejemplo. Si el conjunto, el set de datos, contiene 100 clases y tengo 10 observaciones por clase, bien, tengo que generar 10 ¿bien? Observaciones. ¿Bien? ¿Cuántas negativas tiene? Tiene 999. ¿Bien? Por tanto, este clasificador siempre va a ir a las negativas. ¿Bien? Y hay que ver después cuáles son las negativas. ¿Bien? Porque es un montón. Tiene 100 clases, 10 observaciones por clase. Hay que decidir cuáles son las negativas. Pero claramente no va a ser la positiva, bien que la que tiene. La positiva sería la que hace al clasificador en ese momento, en esa partición. ¿Bien? One versus one, ¿bien? Que es la que tiene implementada por defecto dentro del Skirland de Python. ¿Bien? Se entrena un clasificador SVM binario, bien, por cada bien, par de clases, bien, con lo cual ahora el problema de la n clases es que eran n por n-1 sobre 2 clasificadores. Se incrementó el número de clasificadores. Antes tenía k, bien, ahora tengo n por n-1 sobre 2. ¿Bien? Bueno, el proceso de entrenamiento ahora va a cambiar, ¿bien? Porque por cada par de clases se va a entrenar cada support vector machine, que va a seguir siendo binario, perfecto. ¿Bien? Va a aprender a distinguir siempre entre dos clases, con lo cual es mejor porque es lo que fue entrenado el amigo, ¿bien? Fue desarrollado, y este proceso lo voy a tener que repetir para todas las pares de clase posible. ¿Qué pasa cuando viene un nuevo dato? Bueno, cuando venga un nuevo dato, él va a tener que hacer el predict de todo esto n-1 sobre 2 clasificadores, y después va a agarrar el voto mayoritario de aquellos que le den. Bien. Y esa va a ser la salida final. En sí, en este proceso es exactamente igual que el anterior, ahí la última parte. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente en forma intuitiva, para que lo veamos. One versus one, fíjense, yo acá tengo, por ejemplo, 3 clases, que las que veníamos viendo antes. Bien, teníamos agua por acá, teníamos fuego y teníamos el otro tipo que está por acá. No importa cómo se llame. Entonces, fíjense que yo separo los de tipo fuego con estos que se llaman tipo siniestro, tipo fuego versus tipo agua versus tipo siniestro. ¿Bien? Tengo 3 clasificadores. ¿Por qué? Si hacen 3 menos, bien, 1, bien, me queda 2, bien, 3 por 2, 6, sobre 2, 3, perfecto, acá están los 3 clasificadores que me quedaron, bien, estoy haciendo de memoria la ecuación que le dije anteriormente, bien. ¿Qué ventajas tiene este? Bueno, ya que es el que trabaja, ¿no? Le muestro cuál es de ventaja y cuál es de ventaja. Es mejor ante clases desbalanceadas, ¿bien? Porque como el ejemplo que les mostré antes, tenía sino 10 positivas, 999 negativas, ¿bien?
Cada clasificador, bien, se entrena con conjuntos de datos más pequeños y va por lo general balanceado. ¿Bien? Puede ser más preciso en problemas complejos cuando tengo muchas clases y siempre los clasificadores individuales son más simples y más rápidos de entrenar. Bien. Desventaja, obviamente requiere entrenar y almacenar muchos más clasificadores que en el anterior. Necesito más memoria. ¿Bien? El proceso de votación puede ser conceptualmente más costoso. Está bien. Y la posibilidad de empate en la votación va a requerir ahora, que antes era poco probable, una estrategia de desempate. ¿Bien? Ya la tiene implementada. ¿Bien? Bien, esto es por qué funciona el Super Vector Machine. Desventaja, y ahí también, ¿no? Sí, creí que lo había puesto. Ah, borré la parte del DAC, que no me di cuenta. Bien, para general, y ya con esto terminamos. Bueno, funcionaban bien en datos complejos, es eficaz en espacio de alta dimensión, evita el sobreajuste, moviendo el margen, es versátil con los kernels, yo puedo utilizar kernels lineales, kernels radiales, kernels polinomiales, ¿bien? Es robusto a valores atípicos, ¿bien? Se ve menos afectado, no es que no se ve afectado, sino que se ve menos afectado por valores atípicos, ¿bien? Porque los valores atípicos van a quedar a los costados, ¿bien? Y a lo sumo lo va a clasificar mal si ese valor atípico está mal anotado, ¿bien? Si ese valor atípico mantiene la misma clase que lo que anda por ahí dando vuelta, ningún problema. Desventaja, es lento cuando crece, ¿bien? Lo que yo les dije. Es difícil a veces de ajustar este parámetro, porque el C y el gamma, como son valores reales, es difícil de ajustar. ¿Bien? No es apto para datos con mucho ruido, sobre todo si yo voy a mover el C, ¿bien? Si no, sí. Difícil de interpretar. Bueno, estos métodos claramente no es interpretable. ¿Bien? Y consumen mucha memoria. ¿Bien? Sobre todo si yo le seteo el one versus si sigue siendo por defecto que es el one versus one. ¿Bien? Bueno, ahí tienen un ejemplo que lo van a mostrar los chicos. Y hasta acá llegamos bien con SVM. ¿Bien? Que se me quedó trabado. No puedo. Ahí está. Bien, ¿alguna duda? No, profe, por ahora no. No, profe. Bueno. Sé que es muy abrumador. Esto, y de hecho, yo me pasé muchas ecuaciones por alto y algunas les pueden resultar cuando las vieron, desorbitantes. O qué me está contando entre medio. La idea de esto que están acá es que se lleven que hay un margen blando y un margen duro, que el margen blando permite errores en el entrenamiento, el margen duro no, ¿bien? Que yo lo puedo mover, que hay distintos tipos de kernel, que el kernel es lo que le da la forma para ir para arriba, ¿bien? No que no, los otros también van para arriba, ¿bien? Pero solo le da la forma. Pero independientemente de la forma que yo le dé, ¿bien? Si sea una gaussiana, sea una sigmoidal o una lineal, lo que sea, él siempre corta con un plano. ¿Bien? Él siempre sabe hacer tajadas, ¿bien? Como si fuera con un cuchillo, no sabe otra cosa. ¿Bien? Y cuando hace la tajada siempre hace diferencia entre dos cosas, ¿bien? Blanco y negro, ¿bien? Así, pera, manzana, no sabe hacer otra cosa, ¿bien? No sabe ver tres. Después, como vieron, para hacer tres, hace 1 versus 1 o 1 versus el resto y en base a eso después hace el voto mayoritario, ¿bien? Que o casualidad, el último método que vamos a ver, que es árboles aleatorios, ¿bien? O arboleda aleatoria, ¿bien? Random forest, van a ver que termina siendo otra vez también pero esto lo hace ya por solo, naturalmente, un voto mayoritario. ¿Bien? No me adelanto, lo vamos a ver la clase que viene. Pero en sí eso es lo que se tienen que llevar. Yo no les voy a preguntar, bajo ningún concepto, cuál es la fórmula, cómo se maximiza el margen, cómo se encuentra este vector perpendicular, ¿bien? Esta forma intuitiva que le dije de que el vector escalar, ¿bien? Que se hace para encontrar que esté con el más 1 y menos 1. Nada de eso. ¿Bien? Solo conceptos, que es lo que le dije recién al final. ¿Le podemos preguntar si es interpretable o no? Bueno, se darán cuenta cuando hagan en la práctica. Es cero interpretable este modelo.
Es costoso, se van a dar cuenta también de vuelta cuando lo corran en la práctica. Sí, me lleva mucho tiempo en comparación del resto. Es difícil de ajustar los parámetros y lo van a ver también. Es difícil de ajustar. ¿Qué pasa si yo subo el C o bajo el este? Bueno, es más sensible al ruido, ¿no? Bueno, lo que lo dije yo recién. Le pongo un ejemplo y digo, sí, es más sensible o no. Y con eso estamos satisfechos de que sepan cómo es el proceso, ¿no? de funcionamiento del Machine Learning, ¿no? Bueno, siendo las 9:30, ya que le hemos dado 1 hora y media de corrido, bien, hasta acá llegamos y nos vemos el miércoles que vamos a dar la práctica de Support Vector Machine. Dale, profe, gracias por la Bueno, clase. profe, Nos vemos. el Listo, miércoles. cualquier duda que tengan, si quieren revísenlo y el miércoles lo vemos también ahí, bien. Una vez que los chicos le den la práctica, algunas cosas le van a empezar a ver como más sencilla. La fórmula no la van a ver más sencilla, pero si quieren empezar a mirar algo de las ecuaciones y todo ahí, no hay ningún problema, me dicen y lo miramos más en detalle. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Chao, profe. chicos.